Estamos Muy listos. buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy estoy con ustedes acompañándolos en este diplomado de Lógica Jurídica Electoral, que no sé si ustedes lo sepan, su servidor es quien lo coordina y cualquier cosa relacionada con este diplomado, pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten. El día de hoy nos toca hablar de teoría de juegos y partidos políticos. Y para esta ocasión me está acompañando el maestro Gildardo López Hernández, quien en unos momentos más le cederé la palabra, quien es experto en este tema, sobre todo no tanto de una manera teórica como se lo sería su servidor, sino que él mismo en la práctica misma ha operado estos escenarios de teoría de juegos. Pero antes de ceder la palabra a él, me gustaría hacer una breve introducción de qué es esto de la teoría de juegos, de qué viene la teoría de juegos y cómo funciona. Bueno, básicamente debo decirles que la teoría de juegos es una forma lógica que aparece prácticamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Voy a comenzar dándoles una pista y a darles unos pequeños ejemplos. Aquí está el maestro López Hernández. Hola, Gildardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Un gusto y un privilegio estar con ustedes. Muchas Ahorita gracias. un momento más, te cedo la palabra, Gildardo. Déjame hacer una breve introducción y entramos en todo esto. La teoría de juegos básicamente tiene un nombre, sobre todo cuando hablamos de su inicio. El creador de la teoría de juegos o esta lógica de teoría de juegos es un señor que se llamó John von Neumann. John von Neumann, quien pues era un científico, matemático de origen húngaro. Brevemente algunas notas sobre su vida. John von Neumann era uno de los grandes científicos que formó parte del proyecto Manhattan. Aquí en esta foto lo ven ustedes atrás, a la izquierda tenemos dos personas, está en la parte de atrás oculto, pero este era el grupo de sabios de Albert Einstein que junto con ellos diseñaron la bomba atómica. Aquí está John von Neumann con Richard Feynman, otro gran físico, premio Nobel de Física en 1965. Richard Feynman fue probablemente el hombre más importante en la investigación de la explosión del Challenger. Él demostró a través de un estudio que hizo sobre las piezas, los restos del Challenger, recuerden ustedes que estalló aquella nave en plena ruta hacia el espacio, llevaba una maestra de secundaria, y él descubre que fue una negligencia, un error en los materiales que se utilizaban. Aquí está Neumann con el proyecto con Manhattan, aquí lo tienen junto con Robert Oppenheimer, que era la gran cabeza del proyecto Manhattan. Esto solamente para mostrar que era un gran matemático que formó parte de este grupo de grandes sabios de los años 40 en los Estados Unidos. El presidente Eisenhower incluso le dio la medalla de la libertad por haber formado parte de este comité que consideraron que era un servicio de seguridad de los Estados Unidos. En 1928, muchos años antes, publicó un artículo en el que habla sobre los fundamentos de lo que sería una teoría de juegos, antes de explicar brevemente qué es propiamente la teoría de juegos. Pero fíjense que va a tardar casi 20 años en publicar un libro explicando propiamente la teoría de juegos. Y es un libro que va a escribir junto con Oscar Morgenstern. Aquí lo tienen ustedes dos, una única foto en la que aparecen estos dos hombres. Y la obra se tituló en su momento Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Sobre todo porque hablaba sobre movimientos de operaciones financieras y operaciones matemáticas económicas. Aunque la teoría de juegos no se queda ahí. La teoría de juegos incluso ha alcanzado el campo del derecho, el campo de la política, e incluso ya encontrarán ustedes algunas obras que llevan por título Teoría de Juegos y Derecho, o Teoría de Juegos aplicadas al derecho, y sobre todo el tema de teoría de juegos y partidos políticos es sumamente importante, porque desde los años 70
Ha habido una serie de estudios importantes en razón a cómo deberían operar los candidatos, las candidatas, los partidos políticos y sobre todo sus estrategias de asociación, de unión con otros en coalición o uniones con otros partidos para poder ganar o evitar que otros partidos ganen las elecciones. La teoría de juegos, básicamente, si ustedes me permiten, voy a tratar de explicarla de una manera muy sencilla. Se trata de saber todas las posibilidades para ganar un juego. O ganar, y estoy utilizando la palabra juego como la utilizaría este autor Huizinga, en cuanto que la palabra play en inglés hace referencia como a un actuar en una obra de teatro o a un actuar, por ejemplo, tocar un instrumento, se dice play, pero también operar una estrategia política también es un juego, es un play. En este sentido, ¿cuántas formas de operar hay para poder ganar un proceso y una operación? Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo para poder plantear la base de la teoría de juegos. Básicamente aquí tenemos 9 casilleros. Este juego es muy conocido en México como el juego de gato. Y tenemos 2 tipos de piezas en el juego de gato, las cuales son unas X y unas bolitas o unos círculos. Y el juego se trata de tratar de conectar tres X o 3 círculos en línea, ya sea horizontales, verticales o horizontales. ¿Cuántas formas de ganar al gato existen? ¿Cuántas formas de ganar al gato existen? Bueno, si solamente consideramos la alineación posible, diríamos que son 7. Esta sería una, esta sería otra, esta sería otra, y bueno, queda claro que tendríamos otras 2 posibilidades acá, acá. Y también podríamos considerar las 2 verticales restantes, de tal modo que de las 5 aumentamos 2 más y tenemos 7. Como verán ustedes, la teoría de juegos busca tener conocimiento de todas las posibles habidas y por haber soluciones para ganar un juego. Pero no solamente basta con saber, sino que también hay que saber enfrentar las trabas y los puntos donde pueden estorbarnos los contrincantes, o un contrincante en este caso. Vamos a pensar que nuevamente tenemos nuestro tablero de gato. A ver, alguien por aquí levantó la mano. Quintín, te escuchamos. No, perdón la interrupción, doctor, está súper interesante. Es que son 8 formas, no son 7. ¿Son 8 formas? Sí. Son las 3 verticales, las 3 horizontales y por todas son 8. Ah, tienes toda la razón, Javier. Digo, Quintín, tienes toda la razón. Son 8. Bueno, tuve un pequeño error, pero bueno, muy bien. Muchas gracias. Y fíjate que son 8 básicas, ahora como lo estás diciendo, son 8 básicas y aprovecho este espacio, considerando que es la alineación, pero hay quien dice que hay que pensar también las posibilidades si va de arriba para abajo, de abajo para arriba. A mí ya me parece exagerado eso, pero yo creo que con esa alineación de 3 es bastante bueno. Muchas gracias por la observación. Ahorita hago la corrección en mi lámina. ¿Sabes qué? De una vez la hago. Ahí está. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Ahora bien, les decía, el tema básicamente es cómo podemos, a ver, la lámina anterior, sí, esta es la lámina anterior. Bueno, ¿cómo podríamos ganar? Ya vimos todas las posibles formas de ganar. Ahora, hay que ver las estrategias, bueno, más que las estrategias, las tácticas puntuales
La estrategia tendría que ser en general y la táctica sería en el momento mismo de jugar el juego. ¿Cuántas formas tenemos para ganar esta posibilidad? Vamos a comenzar pensando que tenemos nuestra X en el cuadrante, en el cuadro superior izquierdo, en el espacio superior izquierdo. Y la contraparte decide colocar su pieza en medio. Aquí tendríamos varias posibilidades. Podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades para poner nuestra X. Una táctica que es una clásica sería poner en el otro extremo la X. Aquí, obviamente, el círculo ya perdió el juego. Simplemente con haber colocado la X en el otro extremo, ya el juego está ganado, porque los círculos no tienen, por el número de ciclos que puede haber o de participaciones, imposibilidad de meter 3 en línea. Sin dejar abierta toda esta posibilidad. Podría poner el otro círculo acá. Vamos a pensar que lo decide poner acá. Si lo decide poner allí, ya es un grave error. Debió haberlo colocado en cualquiera de estas líneas, en medio, por lo menos para llegar a un empate. Pero en el momento que lo pone en este lado, prácticamente el juego está perdido para los círculos, ya que la siguiente X, si se coloca en esta parte, gana. La teoría de juegos podría plantearse dónde va a colocar la siguiente ficha su posibilidad. Y a partir de eso, ver escenarios posibles y calcular cuál sería nuestro siguiente movimiento. Si la ficha redonda se colocó en medio, una gran posibilidad de estrategia sería esta, con la idea de que si el círculo se coloca en cualquiera de los dos extremos que quedan, como en este caso, o si fuera acá abajo, ya prácticamente con que la X colocara su punto en este lugar, habríamos ganado el juego. La teoría de juegos, básicamente, es saber hacer los escenarios posibles, sabidos y por haber, sobre un juego, un rol, un movimiento de operaciones entre los sujetos que están operando esta estrategia didáctica o esta estrategia de ganar. Lo que creo que valdría la pena señalar es que cuando hablamos de dinámicas como elecciones y hablamos de coaliciones o de uniones, habría que ver cómo se está participando entre los partidos, porque bien podríamos ver que si un partido se alía con otro, puede haber cierta fuerza en alguna parte, pero si no se alía un tercero, no hay posibilidad. También la idea de hacer aparecer partidos nuevos es una forma de generar, si no ganancia para mí, lograr que la contraparte pierda electores. La aparición de un nuevo partido siempre va a generar la pérdida de electores para otro partido. Y hay que calcular si alguien va a apoyar un partido nuevo o se va a unir a otro partido, si va a haber coaliciones. Hay que sacar números y ver sobre los números estrategias y calcular posibilidades. Y sobre todo también entra mucho en juego a quién candidateamos, qué posibilidades hay para ganar con tal o cual candidato. O bien, cómo podremos, a lo mejor un candidato en realidad tiene una función de hacer perder votos a otro grupo. Por ejemplo, el hecho de que Morena mismo haya sacado 3 o 4 candidatos posibles, ya está pulverizando al partido mismo, sobre todo si va a generar algunas molestias internas. Sobre esto el maestro López hablará en unos minutos más. Yo solamente estoy haciendo una introducción a lo que es propiamente teoría de juegos. En el campo jurídico, la teoría de juegos tiene que ver también sobre cómo podríamos negociar un asunto legal. Podríamos incluso acordar perder ciertas prerrogativas con el fin de poder ganar
otras circunstancias y otras situaciones. Incluso fíjense que la teoría de juegos operando en asuntos más complejos no solamente se queda en la idea de que solamente sea un juego el que está jugando, pueden jugarse 3 o 4 juegos simultáneos. En el caso de un jurídico o de un corporativo, podíamos decidir tal vez perder un asunto para ganar otros 2 más importantes, o perder 3 de poca monta para ganar uno muy bueno. Todo esto es precisamente teoría de juegos, es saber dónde hay que ceder y dónde hay que apretar más para poder ganar posibilidades. Ahora, todos estos juegos no son aleatorios, son precisamente operar con cálculos y sobre todo en el campo del electorado es jugar en el campo de las probabilidades y de las estadísticas. Y no es que las estadísticas no digan cómo se van a comportar las cosas, sino de cómo se han venido comportando y cómo podrían comportarse haciendo una lectura actual de las cosas. Yo no soy un gran experto en cuestiones del hipódromo, pero gente que conoce sí lo es. Y es muy curioso porque decían, cuando van a empezar una carrera, lo que hace primero es desfilar los caballos delante de la gente, para que uno vea los caballos. Claro, uno tiene en un programa todas las carreras que han corrido esos caballos, en qué lugar han quedado, cuánto pesan y, por ejemplo, van paseando los caballos para que la gente pueda ver el físico del caballo. Hay caballos que ven el peso y la gente que es experta, por ejemplo, ve las piernas de los caballos, las patas de los caballos. Y allí, por ejemplo, se dan cuenta, me explicaba una muchacha, me dice, si el caballo tiene la pata muy gorda, corre menos rápido. El caballo que corre más rápido es uno que tiene la pata flaca. Y hay que ver si uno ha ganado mucho, pero tiene un peso y notas tú que tiene más peso de lo usual y ver las patas que están muy gordas, pues sabes que el caballo a lo mejor no rinde. Entonces uno va haciendo como estadística, va haciendo posibilidades y va apostando a los caballos que van viendo posibilidades. Pero claro, esto es un juego en el que uno ve todos los posibles escenarios y aquí el trabajo es hacer los escenarios. ¿Cómo se pueden ir a dar los escenarios? Y esto incluso se maneja en administración pública, en lo que es experto el maestro López Hernández, que también en unos instantes se lo presentaré, es si se va a tomar una decisión de gobierno, ¿qué impacto puede tener? ¿O qué consecuencias va a tener? Entonces, hay una cantidad de expertos que se dedican a hacer escenarios posibles, así como los multiversos, ahora que están tan de moda los multiversos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? Entonces, hay un escenario, si ocurre tal cosa, pueden ocurrir estas consecuencias, ¿no? También pueden ocurrir estas otras consecuencias, pero estas terceras consecuencias ocurrirían si también se da este otro factor y puede darse este otro escenario. En realidad, la teoría de juegos busca saber todas las posibles jugadas que podrían darse si se va a hacer un movimiento. Y en el campo de las estrategias políticas, esto es, pero súper importante, es lo más clave que hay. Incluso les diría, a veces vale la pena perder algo para ganar otra cosa. Y sobre esto me gustaría hacerles, les voy a pasar un pequeño fragmento, les voy a pasar todo el video, pero les voy a poner un pequeño fragmento de una película que se llama Una mente brillante, que es sobre la vida de John Nash. John Nash es uno de los grandes teóricos de la teoría de juegos. De hecho, él desarrolló algo que se llama las dinámicas reguladoras. No hay mejor escena que explique teoría de juegos con dinámicas reguladoras que esta que les voy a presentar de esta película, Una mente brillante. Bueno, primero déjenme pasarles una primera parte para que se introduzcan. Es John Nash llegando a la universidad. Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Mathematicians, like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics,
technology, or space, battle lines are being cut. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen. Bien. Vamos a ver esta escena que es muy reveladora. Coming, gentlemen. Nice. Yes, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. Not by you, gentlemen, here. Oh, we're not here for Jim. Oh. This moving in slow motion. Was you on a large wedding, I think? Say swords, gentlemen. Pistols at dawn. Have you remembered nothing? All the lessons of Adam Smith, father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You lead a blonde to water, but you can't make a drink. I don't consider that. All right, nobody move. He's looking over there. He's looking at Nash. Already may have the upper hand now. Wait till he opens. Last up. Oh, yeah, that was the history book. Adam Smith needs revision. What are you talking about? We looking for the law. We block each other. Not a single one girl said, let's go get her. So then we go for the friends. They will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. What if no one goes for the blonde? We don't get each other's way. And we don't insult the other girls. See you again. Make me feel late. Adam Smith said, best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said. Is that right? Complete? Incomplete? Okay. Because the best result comes from everyone doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. Trump. Careful, careful. Thank you. Bueno, hay que decir que esto fue precisamente lo que le permitió a John Nash poder acceder a un trabajo en unos niveles mucho más elevados y desarrollados, ya a nivel profesional. Si ustedes se pudieron percatar, es darse cuenta de que si se lleva a cabo una actividad, por ejemplo, que todos fueran con la rubia, pues obviamente si la rubia rechazaba a todos, a las compañeras no les gustaba hacer, como dice, platos de segunda mesa. Y por el otro lado, si jugaban de la otra manera, que todos se fueran con cada una de las compañeras y nadie se fuera con la rubia, todos tenían posibilidad de bailar con alguien. Bueno, esta visión de los escenarios posibles y de todo lo que podría ocurrir es teoría de juegos. En el campo de la política tiene que ver con lo que llamamos prudencia política. La palabra prudencia hace referencia a ver hacia adelante, hacia observar qué es lo que va a ocurrir. Las virtudes cardinales son 4, pero 2 de ellas están íntimamente ligadas.
Las virtudes cardinales son justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Y la templanza y la prudencia van juntas, porque la templanza es el arte de medir una situación. La templanza, fíjense ustedes, la misma palabra templar es como cuando vamos a entrar en un baño o a un bebé se le va a meter en una tina, se tiene que templar el agua, ver que no esté ni muy caliente ni muy fría. Hay que templar, hay que medir la situación, ver cómo están los ánimos sociales, ver cómo están las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones comerciales. Todo esto hay que, antes de tomar una decisión política, bien podría verse que en templanza hay que ver cómo están las cosas para que en prudencia se vea qué consecuencias puede haber a realizar algo. Y esto que vimos con el gato, con el juego de gato, esto es precisamente lo que busca la teoría de juegos, ver todas las posibilidades de ganar, viendo los pormenores que se pueden ir presentando, ¿no? De hecho, von Neumann fue uno de los grandes padres de la computadora ENIAC, que es la primera computadora o de las primeras grandes computadoras que se logró. Y la idea era tener todas las posibilidades y calcular todos los posibles efectos que pueda haber. En el campo jurídico, ciertamente, y en el campo de la política, tal vez en el campo jurídico hay muchas posibilidades que difícilmente podremos calcular porque tienen que ver con condiciones humanas. En el campo del electorado y en el campo de las actividades de los partidos políticos, tal vez el margen no sea tan distinto o tan diferente de cómo se puedan ver en los escenarios. Y precisamente lo que hay que saber es cómo funciona o cómo aplicar esta teoría de juegos en la política. Como verán ustedes, vimos ahorita las dinámicas reguladoras, vimos un poco la teoría de von Neumann. Esta explicación del juego de gato no es mía, es de otro gran lógico matemático que se llamó Norbert Wiener, compañero de von Neumann, en todo el desarrollo de la teoría cibernética. La teoría cibernética es una corriente que apareció aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, en Princeton, precisamente, donde se da este evento de John Nash, donde se quiere saber, la cibernética busca saber todas las posibles acciones para poder tener consecuencias puntuales, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que ocurra tal cosa? Déjenme decirles algo para que se den ustedes una idea. Durante la Primera Guerra Mundial, hay un antecedente interesante en esto. Woodrow Wilson, el presidente Woodrow Wilson, contrató unos historiadores. Y el trabajo de los historiadores era que le dijeran, para tener un tal resultado, ¿qué cosa tenía que pasar antes para que hubiera ese resultado en la historia? Para que históricamente se dijera que ocurrió esto, por ejemplo, que los Estados Unidos ganaron la guerra, ¿qué historia habría que realizar para que se dijera que los Estados Unidos ganaron la guerra? Y a partir de cómo proyectar la historia pasado, vamos a decirlo en estos términos, hipotéticamente suponiendo que los Estados Unidos ganaban la guerra, Woodrow Wilson habló con sus oficiales y les dijo, tenemos que hacer esto a futuro para que la historia se cuente de esta manera. Esta anécdota la cuenta Noam Chomsky en uno de sus textos sobre la democracia y la libertad. Y es una anécdota interesante porque prácticamente lo que está haciendo Woodrow Wilson es una teoría de juegos a futuro con el parámetro de los historiadores, ver qué habría que hacer para ir hacia adelante. Nuevamente, esto es lo esencial, ver qué posibilidades hay de hacer, qué estrategias para tener ciertas consecuencias. Yo no sé si ustedes también lo sabían, Carlos Salinas de Gortari tenía 5 actuarios y 5 filósofos. Y era muy curioso, esto incluso era un rumor que alguna vez alguien me comentó, pero yo llegué a conocer a uno de los filósofos. Entre los filósofos no se conocían y entre los actores no se conocían, pero les ponía situaciones que estaban pasando en el país y cada uno de estos intelectuales, los actores y los filósofos, le tenía que dar una respuesta.
Y luego lo que hacía era cruzar la información. Lo que le habían dicho los filósofos se los mandaba a los actuarios, y lo que le habían dicho los actuarios se los mandaba a los filósofos. Y cruzaba la información. De tal modo que esperaba que los filósofos le dieran respuestas sobre qué inconveniente venía sobre las respuestas de los actuarios o los matemáticos, y los actuarios ven las respuestas de los filósofos que no hacían matemática, pero veía qué posibilidades había en ese sentido. De tal modo que después de que los tenía debatiendo en privado, o sea, cada uno sin que se peleara, o sea, nunca se conocieron entre sí, se mandaban las respuestas, sacaban sus conclusiones, Salinas veía todo el contexto y tomaba decisiones políticas. Quiere decir, hacía juegos importantes. ¿Esto de dónde lo aprendió Carlos Salinas de Gortari? Lo aprendió de un cibernético político que se llamaba Karl Deutsch. Karl Deutsch fue su maestro en la Universidad de Harvard. Y Karl Deutsch tiene un texto muy interesante que se llama Los nervios del Estado. Y ahí, por ejemplo, Karl Deutsch decía, ¿por qué, por ejemplo, tener una CURP? ¿Por qué, por ejemplo, tener la INE? ¿Por qué tener cruce de datos del INE con la CURP o con el Seguro Social o con los datos de las tarjetas de crédito? Karl Deutsch decía, si tú logras unir toda esta información, sabes cuánta gente tienes, cuánto están ganando, en qué están gastando, cuáles son los lugares donde viven, sabes en qué están gastando, qué educación pueden tener, cuáles son sus posibilidades de trabajo, y los actuarios te pueden hacer escenarios futuros posibles, esto es lo que se llama prospectiva política, de ver hacia dónde se van a mover las cosas. Y a partir de eso, tú puedes hacer decisión política, ves hacia dónde se van moviendo las cosas, cómo están las condiciones del país en este momento, para que las cosas puedan ocurrir de otra manera. Y esto es lo que se llamaría la cibernética política, aplicada con teoría de juegos. Ver qué fichas tienes, cómo las tienes. Por eso es que al principio, yo no sé si ustedes llegaron a ver estas imágenes, Olga Sánchez Cordero quería que el INE le diera la base de datos para cruzarla con la de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la del Seguro Social, porque a la fecha no se tiene una base de datos tan completa para poder hacer todo este juego de estadísticas y de teoría de juegos del Estado. En algunos otros países sí se tiene y se hace todavía con mucho mayor éxito, pero sobre esto platicará con ustedes el maestro Gilardo López, al cual ahora sí voy a presentar. Gilardo, ¿estás por ahí? Déjenme decirles que el maestro Gilardo López es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene un posgrado por la Universidad de Irlanda en Administración Pública, y pues un poco de indiscreción, Miguel Gilardo ha militado en 2 o 3 partidos políticos, no, conoce la las naturaleza política. Conoce las estrategias, es un animal político, hijo de animal político, conoce muy bien, fue director fue director jurídico de la Lotería Nacional, fue secretario del fiscal de la Fiscalía. No, de la Procuraduría Fiscal. De la Procuraduría Fiscal, perdón. Y bueno, actualmente ya les platicaré el dónde está. Tiene un negocio, forma parte de un negocio donde hace cabildeo y gestión de la industria de la cebada y la cerveza, ¿no, Gildardo? Así es. Ya ahora está en el sector público. Pero bueno, Gildardo, con todo lo que yo podía haberles platicado, todo esto me lo enseñó Gildardo, No. y que yo me atreví a pedirle que en el resto de la sesión sea él directamente quien les platique las estrategias y la teoría de juegos aplicada en la política, y sobre todo que cuente algunas indiscreciones y les platique cuáles son las direcciones. Muchas gracias, Aline. Parece que ya tienes por acá fans, mi estimado Gildardo. Muchas gracias. Pues muy bien. Los dejo con el maestro López Hernández y pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes. Qué privilegio estar en el tribunal y no estar litigando, ¿verdad? Sino compartiendo ideas. Qué privilegio estar con ustedes. Bueno, miren, la introducción del doctor Hernández, pues naturalmente es muy teórica, es muy completa, muy sólida, muy profunda. Y justamente yo quisiera compartir con ustedes,
pues algunas de las aplicaciones, por supuesto, sin descuidar el marco teórico, porque de suyo la teoría de juegos, pues es una herramienta teórica. ¿Es una herramienta para qué? Es una herramienta que ya, como nos comentaba el doctor Hernández, nace en 1944, y esto es muy importante. ¿Nace en qué época? Pues nace en plena guerra. Se fijan, nos fijamos, nace a finales de la Segunda Guerra Mundial, disculpen por favor, prácticamente la guerra finalizada en Europa, y un elemento que vale la pena considerar es que los autores de la teoría son un austriaco y un húngaro. Neumann, un austriaco. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues ni más ni menos, Austria había sido anexada por Alemania y Hungría también. Hungría incluso pues venía de una fragmentación de un antiguo imperio desde la Primera Guerra Mundial, pero que acaba de consolidarse a lo largo del periodo de preguerra y la Segunda Guerra Mundial, que es Hungría, en fin, y todo esto tiene que ver. Tomemos en cuenta, por favor, traigo una presentación que con mucho gusto podría yo compartir con ustedes, es decir, enviárselas al doctor, si ustedes me lo permiten, pero también son textos, entonces son textos que ayudan a que, bueno, pues sigamos un orden, pero que de ninguna manera pues, constituyen pues lo que quiero compartir con ustedes. No sé si podría yo compartir pantalla, me indican cuando sea posible, pero mientras, considerar pues que más allá de la definición, conceptualización teórica que haya sobre la teoría de juegos, pues la teoría de juegos, ¿qué sí es? La teoría de juegos, pues es una herramienta de cálculo, es una herramienta nacida desde la economía y pensada en la economía. ¿Por qué? ¿Y por qué se distingue o cómo podríamos distinguirla de la aplicación de teoría de juegos en la política e incluso en el derecho? Yo soy abogado de profesión, sin embargo, la verdad es que mi vida y pasión pues ha sido la política. Sí, he pasado por 3 partidos, pero estaba chiquito, estaba joven, y ya más grande ya me quedé en uno, en fin. Pero lo que he podido ver, incluso en el litigio, en el propio tribunal, en los OPLES, antes en las representaciones, es un común. ¿Por qué una teoría que está basada en decisiones racionales nace desde la economía? Bueno, justamente la pregunta estuvo trucada, es capciosa, porque cuando uno toma, vamos a lo simple, si ustedes me permiten, les ruego una disculpa, pero me parece que nos ayuda a compartir mejor estas ideas. El ser humano toma decisiones racionales cuando se trata de su economía y su dinero. Esto es inevitable. Es decir, aquellos elementos que influyen en sus decisiones para una decisión política, para una decisión jurídica, para una decisión cualquiera que ésta sea, comprar vainilla o chocolate, elegir entre un híbrido y un eléctrico, tomar el metro y no un pecero, rojo o verde, corbata o no corbata, en fin, todas esas decisiones, y me detengo aquí para hacer un paréntesis que considero muy, muy pertinente. Ya compartimos con el doctor qué son los juegos. Los juegos son un intercambio de decisiones con miras a ganar, pero la teoría de juegos hace esto un poco más complejo y nos dice que estos jugadores, a los cuales, si ustedes me lo permiten, vamos a llamar decisores, y particularmente en la actividad que nos interesa, a la cual ustedes se dedican, y por cierto, se los digo con inmenso respeto, me descubran ustedes, yo he visto sus jornadas, he visto, me constan cuántas noches duermen ahí, cómo el esmero en las sentencias, en los proyectos, en fin, me descubran ustedes, se los digo honestamente y no estoy haciendo política, de verdad, lo he visto, me consta, y pues no tengo más que expresar a ustedes admiración. Habiendo hecho ese paréntesis, hay una diferencia radical entre la aplicación de una teoría que se basa en decisiones racionales, como lo es la teoría de juegos del doctor Nash, por ejemplo.
Y luego un nombre que estoy seguro ustedes han escuchado, conocen posiblemente, que es Pareto, el famoso dilema de Pareto y el teorema de Pareto. Pero todos estos teóricos, Nash, Neumann, de qué hemos hablado, el propio Pareto, ¿de qué nos hablan? De decisores, jugadores, racionales. Sin embargo, la política está hecha por humanos cuyos elementos decisores son bien diferentes a la decisión económica y patrimonial. Decidir en qué voy a gastar o en qué voy a invertir, invariablemente, bueno, a veces no, a veces opera el famoso me lo merezco y me lo llevo, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que frecuentemente lo que opera en nuestras decisiones económicas y patronales es lo racional, patrimoniales, disculpen. ¿En qué voy a invertir mi dinero que me proteja un poco más de la inflación? ¿En qué voy a gastar que me permita ahorrar un poco? Esa es una decisión y una elección racional, diferente a una decisión como lo es el voto. Cuando viene el votante, el elector, pues inundado de una lluvia de, vamos a decirlo como es, porque no vamos a pensar que las elecciones las hacen robots. Parte de la teoría de los juegos son las tácticas que utilizan los jugadores para obtener la victoria. Bueno, en el ámbito electoral tenemos desde las muy tradicionales, ustedes son muy jóvenes, pero desde los ratones locos, las urnas embarazadas, ya hoy eso es imposible o muy difícil, dada la fortaleza de las instituciones electorales, es muy difícil, pero ¿qué no es difícil? Justamente esto de lo que estamos hablando ustedes y yo en esta tarde, de la elección, ¿qué es posible manipular incluso hasta el último segundo en que el elector está frente a su boleta en la urna? Bueno, su emotividad, sus emociones, porque en la elección racional se toman en cuenta una serie de elementos, valga, muy puntuales, muy racionales: ahorro, ingreso, inversión, ganancia, son muy claros. Pero en una elección política particularmente se toma en cuenta la emotividad. No me dejarán mentir ustedes que las nuevas teorías políticas nos hablan ya de una manifestación, de una materialización de la inconformidad. Veamos lo que es, por ejemplo, Podemos en España, o por qué forma, qué materialización está tomando esta inconformidad en América Latina y el mundo. A veces, muchas veces, esa inconformidad se traduce en votos a la izquierda, porque quien en su mayoría tiene esta inconformidad es una mayoría marginada, que encuentra voz en las propuestas políticas generalmente de la izquierda. Tenemos el caso de Lula, atendamos a su discurso, por favor, atendamos al discurso del presidente Boric, tan joven, izquierdista en Chile, atendamos al discurso del recién electo presidente en Colombia. Vuelca a Latinoamérica a la izquierda, pero de veras el votante, y esta es la gran pregunta para nosotros, el votante elector ha votado porque hizo un análisis pormenorizado de la plataforma y la oferta política, o porque la izquierda le ofrece representarlo y darle voz a una mayoría que se manifiesta constantemente sin voz. Ya en el pasado, Václav Havel, que fue un opositor al régimen comunista de la exrepública checoslovaca, escribió un libro que se llamaba El poder de los sin poder. ¿Qué era esto? Yo les haría un comentario literario un poco en broma y les pido que así lo tomen con mucho respeto. Todos ustedes conocen el libro 1984 de George Orwell. Bueno, George Orwell lo escribe por ahí de los 50s y se dice que un poco antes de su muerte manifiesta que él había escrito una advertencia, no un manual, porque verdaderamente vemos cómo esta distopía de la que nos hablaba Orwell, regímenes totalitarios que restringen todo tipo de libertades, pero que sobre todo
aquellos que hayan tenido la oportunidad, y si no se las recomiendo, para todo aquel cercano a la política, cercano a lo público, 1984 es una obra obligada, muy accesible en todos sentidos, chiquita y absolutamente entretenida, junto con La rebelión en la granja del mismo autor, George Orwell. Bueno, él lo que manifiesta es un régimen que ha terminado por aplastar todas las libertades individuales y ha generado pues prácticamente una conciencia colectiva en un sistema de partido único, pero más allá del sistema de partido único, en un pensamiento, ojo, no hablo de ideología, un pensamiento único. De hecho, la tarea principal del protagonista es reescribir la historia para que tengan que tener un lugar, digamos, glorioso frente al pueblo, frente a la base de este partido único, o bien que hayan caído de la gracia y entonces haya que borrarlos. Se los recomiendo mucho. El caso es que, a diferencia de la economía, en donde tomar una decisión como un alza de tasas que hemos vivido en los últimos días, tanto de la Reserva Federal estadounidense y que se viene en cascada a otras economías, sobre todo la mexicana, tan dependiente de la estadounidense, un alza de tasas, 0.75% en las tasas. ¿Qué significa esto? Significa que hay una decisión prácticamente estudiada desde cálculos actuariales que dice que para evitar que siga subiendo la inflación, es decir, este decremento en el valor de la moneda de nuestro dinero día a día, hay que hacer que la gente gaste menos. Es absolutamente una decisión de teoría de juegos. Y esta decisión se toma racionalmente, claro, tiene una consecuencia que es parte de la teoría de juegos. Cuando uno toma una decisión estratégica, es decir, a futuro, tiene que prever esas consecuencias. ¿Cuál será la consecuencia del alza de tasas? Pues que aquellos que tengan un crédito, pues, no sé, si está en tasa fija, pues ahí se queda, pero aquellos que adquieran hoy un crédito, pues es un crédito a tasas muy altas. Lo que el sistema financiero te dice es, ahorita no pidas prestado, no quiero que gastes. ¿Por qué? Porque hoy poca oferta en el mercado de todo, de comida, de energía, de agua, de todo, hay escasez. Entonces, ante esa escasez, hay que provocar que el consumidor gaste menos, elevando el costo del dinero. Pero hay aquellos a quienes sí beneficia, aquellos de ustedes, porque no es mi caso, que tengan un ahorro a plazo fijo o que adquieran hoy un ahorro a plazo fijo. Su tasa de interés, la tasa que el banco les pagará, será más alta que la que les pagaba hace una semana. ¿Por qué? El banco quiere dinero, te incentiva, ojo con este término, te incentiva a que le des tu dinero, lo pongas ahí para que él tenga para prestarlo caro. Así es, no es crítica marxista ni mucho menos, así es. Esa decisión se toma ¿en dónde? Perdonen que sea reiterativo, en la Reserva Federal estadounidense, que es el símil del Banco Central Mexicano, y en el Banco de México, Banco Central Mexicano. No se piensa en el costo político. A ver, un banco central, una reserva federal no debe atender a criterios políticos. Sus criterios deben ser absolutamente racionales, casi como un robot que calcula algoritmos. No puede detenerse a pensar, pobres de aquellas personas que tienen un crédito hipotecario, pobres de aquellas personas que tienen un crédito personal. Ojo, no quiero deprimir a nadie, ¿eh? No, en un banco central no piensa eso. Un banco central es como un robot que toma una decisión absolutamente racional. Pero, o incluso, entonces, ya con esto que acaba de comentar este profesor, quizás valga más la pena un plazo fijo a 60 días. Sí, por ejemplo, sí. Bueno, eso es muy racional. ¿Por qué? Porque estamos buscando una ganancia. Es un incentivo medible. ¿Qué entendemos por incentivo? Una recompensa, un premio.
Las decisiones, el ser humano las toma en función de estos incentivos. Ojo, el incentivo puede ser positivo, premio, o un incentivo negativo, castigo. Invertí en criptomonedas, esperando qué incentivo, obvio, una ganancia grande. Híjole, se poncharon las criptomonedas y ahora perdí. Tengo un incentivo negativo. Tengo un incentivo para sacar ese dinero y tratar de vender esas criptos. En economía es muy fácil comprenderlo. El incentivo suele ser la ganancia, pero en temas un poco más humanos, y perdónenme por favor si insisto en este tema, pero es que ustedes mejor que yo lo saben, el tema político, el tema electoral, lo hacemos humanos, candidatos, seguidores, votantes, electores, dirigencias, rivales, ¿no? Cada uno con intereses, pero también con emocionalidades. Vaya, si un tribunal es sujeto de expresiones emocionales, es el electoral, ¿no? Lloran, gritan, todos juran que ganaron y les robaron, siempre. Bueno, es pura emocionalidad. Y a veces ve uno las demandas de los partidos, los escritos, y son relatorías de verdaderas tragedias. Están llenas de emocionalidad. ¿Buscando qué? Buscando que ustedes, el juzgador, compartan y compren esa emocionalidad. Lástima, afinidad, alguna emoción en donde ustedes se enganchen. Eso se busca. Pero hoy día, y en este sentido, el privilegio de estar con ustedes se suma con que, ojalá no suene a lugar común porque no lo es, pero hoy día, o sea, hoy en junio del 22, se suman nuevos elementos a esta emocionalidad del elector, del votante, del decisor. ¿Cuáles son estas? Lugar común, las redes. Pero antes fueron los medios impresos en su momento, pequeños periódicos, periódicos grandes, pasquines. Si recuerdan ustedes, la discusión, por ejemplo, de si Estados Unidos debe o no ser una nación federal, se da posterior a la Constitución de Filadelfia, se da en medios. El libro del Federalista es una compilación de artículos que Madison, Hamilton, Jay escribieron tratando de incidir en el ánimo, no nos forman así a los abogados, en el ánimo del juzgador, tratando de incidir en el ánimo del juzgador. ¿A qué va uno al alegato de oídas? A tratar de incidir, y ahí está uno bien amable, y sí, licenciada Montoya, sí, licenciada Sousa, sí, licenciado Pacheco, ahí está uno, ¿verdad? Y no lo miren a uno feo porque piensa que ese proyecto ya viene en contra, en fin, tratando de incidir en su emocionalidad. Eso es a lo que van los representantes, los litigantes al tribunal. Si pueden ver al magistrado, pero si no los ven a ustedes, tratando de esto. Es que, ¿cuántas veces no habrán escuchado? Porque yo sí, es que ya debo toda mi campaña y si no gano no tengo con qué pagarla. Bueno, pues sí, bueno, lamentablemente así es ahora. Pero el punto es, ¿cuánto puede incidir, por ejemplo, un tweet, un TikTok, un Instagram en el ánimo de ese elector, en el ánimo de ese decisor? Mucho. ¿Por qué hoy la campaña se ha trasladado de una propuesta de oferta política, de una propuesta programática, a una guerra de emociones? A tú eres peor que yo, a mi contrincante, que no rival, es peor que yo. No soy mejor que él es peor que yo. Acaban de pasar las elecciones en Aguascalientes, bueno, en los 6 estados que ustedes conocen. Yo estuve siguiendo particularmente las de Aguascalientes y Tamaulipas. No dejé de seguir las otras, Hidalgo, Durango. ¿Qué fueron esas campañas? Hubo propuesta programática, hubo solución a problemas, que es lo más simple, no hay agua, vamos a construir pozos, inseguridad, implementaré los cuadrantes, qué sé yo.
qué sé yo. Pues muy poco de esa propuesta, muy poco. ¿Qué sí hubo en las campañas? Denostaciones, acusaciones, señalamientos. ¿A dónde va a decir que el de enfrente es peor que yo? ¿Va a la parte racional o va a la parte emocional? O sea, yo señalaría más la pancita, ¿no? ¿A dónde va? Va a la parte emocional. Y entonces, esta teoría de juegos que se basa fundamentalmente en aquellos elementos que toma en cuenta el decisor, vamos a llamarle jugador, tratando de vencer a un oponente, ajedrez, backgammon o cuestiones más complejas, damas chinas, no quiero decir que sean más complejas las damas chinas, pero ¿qué estamos haciendo? Cada movimiento del backgammon, del parcasé, del ajedrez, es una decisión. Pensemos rápidamente en el ajedrez. Muevo mi caballo, por ejemplo. Ya saben ustedes, yo aprendí así de chiquito, no se me ha olvidado, 1, 2, 3 y a un lado, ¿verdad? Si le caes a uno ya te lo comiste y si no ahí te quedas. Y son peligrosos porque no los ve venir nadie. Bueno, tomaste esa decisión. Pueden ocurrir 2 o 3 cosas. Que lo hayas dejado vulnerable y otra pieza contraria se lo coma, que no le interese a tu oponente de momento comerse esa pieza, o que efectivamente ponga en riesgo a otra pieza, a lo mejor al propio rey, lo ponga en jaque con ese movimiento. Lo que les quiero transmitir, compartir, es que una decisión tiene una consecuencia. Bueno, la teoría de juegos trata de modelar, porque es un modelo. ¿Qué significa modelar? Pues hacer un ejercicio prospectivo, un ejercicio de escenarios, de prever qué va a ser el contrario en función de lo que yo decidí. El doctor les habló del dilema del prisionero. Yo también les contaría un poco, pero de algunas cosas, sí, del dilema del prisionero y de realidades que vivimos, cotidianas e históricas, en donde tienes que tomar en cuenta cada movimiento. ¿Cuál es la razón de que tú actúes así? Un incentivo, un premio o defenderte. ¿Por qué insistía yo en la época en que se genera esta teoría de juegos? Porque se genera en época de guerra. La teoría de juegos se plantea desde la economía y tiene una profusa aplicación en la economía. El doctor Nash era economista. En unos momentos voy a compartir con ustedes 2 autores más, que además son muy accesibles y que plantean exactamente lo contrario. Un segundo, por favor. Pero que también ganaron el premio Nobel, tratando de calcular el comportamiento humano. Claro, segunda ola, que es muy reciente, es como de los años 90, que habla ya de esta economía del comportamiento, ya son economistas psicólogos o psicólogos economistas. En unos momentos, si me lo permiten, llegaremos a eso, que es muy interesante. ¿Qué importancia tiene que esto se dé? Tanto desde la economía como desde la perspectiva militar en tiempos de guerra. Bueno, si hay una aplicación a los juegos, a la teoría de juegos, valga en los juegos de guerra. Cuando hablamos de juego, por supuesto, y con toda razón, y qué padre, y qué bueno, nos vienen a la mente, de veras que digo que qué bueno, nos vienen a la mente, pues, juegos infantiles. Sin embargo, el juego, y permítanme referirme en general a lo lúdico, es decir, aquello que tiene que ver con los juegos, es mucho más aquello que entretenimiento y diversión, que suelen ser los juegos de niños. Los juegos, la verdad es que los estamos jugando, valga, todo el tiempo, como ejercicios de estrategia. Entendamos al juego como eso, como un ejercicio. Lo lúdico, lo jugador, es un juego de estrategia. El albur mexicano es un juego lúdico del lenguaje, como la bomba yucateca y los dichos veracruzanos. Es un juego. No sé si han visto ustedes, y perdonen por favor lo coloquial del ejemplo, pero un duelo de albures, el torneo que hacen en Tepito, uno le está tratando de ganar al otro, o vamos a pensar en algo que nos cause menos escozor.
un duelo entre dos raperos, en que cada uno está tratando de contestarle al otro. Vamos a pensar en un debate político y nos vamos al otro lado, en donde cada uno está tratando de hacer quedar peor al otro, en vez de acrecentar su propia imagen. Yo hice como alcalde, yo hice como diputado, no. Aquel se robó, aquel hizo, es satanista. ¿A dónde va? Al corazón y a la mera emoción. Seguimos. En el juego de guerra, que es mucho de la aplicación práctica de la teoría de juegos, no puedes dejarte llevar por la emoción. Tenemos en curso varias guerras, lamentablemente, pero quizás la más mediática es la de Ucrania. Y vemos por un lado, y esto me permite compartir con ustedes pues una experiencia mixta. Vemos por un lado nuestra parte más humana, en donde al principio la guerra nos horrorizaba, nos hacía el corazón de pasa, pobres ucranianos, que se vengan a México. Ya se nos pasó, llegamos al 4.º mes y hay nuevas noticias, casi todas malas, ¿no? Además muy impactantes, que el narco en México, tal. Pero lo que no pasa es que esa guerra se haya detenido, ahí sigue. Y vemos cómo cada bando hace sus movimientos. Sanciones económicas, cierro la llave del gas. Más sanciones económicas, cierro la llave de los cereales, trigo, cebada, centeno, trigos. Y cada uno hace sus movimientos, esperando que, y esta es la aplicación práctica de la teoría de juegos, esperando, e insisto, debe haber un incentivo. La idea de un juego en principio es ganar el juego o ganar algo. Pero, ¿por qué le llamamos teoría y sistema? Porque, por supuesto, tiene muchas manifestaciones. No quiero, aunque sé que al doctor Hernández le gustaría, pero de ninguna manera quisiera, y yo en tanto, pues que he sido alumno de él, debiera hacerlo, pero no lo voy a hacer. Hacer una superconstrucción teórica que podríamos hacer. Lo que sí puedo es compartir con ustedes textos muy accesibles. Pero sí puedo y quiero compartir con ustedes cómo se aplica en el día a día. ¿De qué se trata? Se trata, y aquí sí voy a hacer una referencia histórica. Ustedes no me dejarán mentir que hay muchas maneras de hacer política, pero que a grandes rasgos son dos: colaborativa y confrontativa. Vemos la colaborativa cuando, bueno, coaliciones, alianzas, en los sistemas parlamentarios, pues las coaliciones parlamentarias, en fin. Y la confrontativa, pues la del día a día, ¿verdad? Esa que se lleva tanto al hijo del presidente como al Alito, como a todos por delante, esa confrontativa. Los congresos son hoy día, pues difícilmente ya ese nivel de discusión técnica que esperaríamos de un congreso, y son pues ya arenas de debate, no de debate de ideas, sino de debate de emociones, esos son. O me dirán ustedes, perdonen, que cuando se agarran a golpes y toman la tribuna es una expresión de racionalidad parlamentaria. No lo es, perdónenme ustedes, con todo y inmenso respeto a los parlamentarios, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué sí tenemos por el otro lado? Tenemos uno, y esto se ha estudiado, no olvidemos que estas son teorías desde la economía. Y desde la perspectiva de un economista, el mayor incentivo de un ser humano es obtener ganancias o, malamente, minimizar pérdidas. ¿Cuál será el incentivo de un general de un ejército? Bueno, en un primer momento vencer a su oponente, pero en un segundo momento quizás no dejar que el oponente lo derrote. Caso de Ucrania. Hay muchas cosas que podríamos preguntarnos y que nos ejemplifican esto. ¿Por qué Ucrania, teniendo posibilidades, no ataca el territorio ruso? Porque sabe que desataría un verdadero estado de guerra. Pero ¿por qué no puede avanzar Rusia? Ya avanzó, ya tomó más, tal, pero quizás su primer juego, su primera estrategia de juego no fue buena, la cambió, pero a lo mejor esta era. Y esta estrategia de juego que implica el avance militar
tiene que ver con, a ver, yo aquí pongo, por ejemplo, tanques. A ver, por supuesto que lejos estoy de ser un especialista. Yo pongo tanques, ay, pero enfrente ya me pusieron estas nuevas armas que destruyen tanques. Úchale, ¿qué decisión tomo? Necesito tomar esa ciudad con lo que tengo, pero enfrente hay unas armas capaces de destruirme. Me retiro, quedo ahí, no me muevo, insisto en el ataque, ¿en función de qué? De las posibilidades de mi oponente. Y regreso un poquito. Vamos a pensar, por favor, en Grecia, específicamente en dos ciudades, quizás las más ejemplificativas, Atenas y Esparta. ¿Qué caracteriza a Esparta? Bueno, si ustedes vieron la película de los 300, y si no, bueno, pues es perfectamente posible el episodio. En algún momento el rey Leónidas les pregunta a algunos aliados que se han sumado con ellos para hacerle frente a un enemigo, les pregunta, ¿ustedes qué son? Bueno, yo soy hortelano, yo soy herrero, yo soy peletero. Ah, gracias. Y les pregunta a los espartanos, ¿ustedes qué son? Soldados, todos soldados. Todo eso que hacían sus aliados, en Esparta lo hacían los esclavos. Bueno, sin embargo, ¿qué es Atenas? Es esta cuna del pensamiento, quizás de la democracia. Es eso, sí, pero ¿por qué? Bueno, por un elemento geográfico humano. Los atenienses, aparte de intelectuales, filósofos, eran comerciantes, eran marinos comerciantes. Yo pregunto, ¿puede llegar el comerciante y me compras o aquí te paso la espada a ti y a toda tu familia? Bueno, sí puede, pero en lo general el comerciante prefiere llegar y ofrecer sus productos, ¿no? Los griegos compiten con grandes comerciantes como los fenicios, que son muy amables. A ver, son los tatarabuelos de los libaneses. Ese estilo bonito que tienen de vender, en fin, los fenicios. Entonces, ¿cómo tiene que ser el ateniense, el griego comerciante? Pues tiene que aprender otra lengua, otras costumbres, flexibilizarse para vender y para comprar también. Pero los atenienses tienen una sola actividad: guerra, nada más, conquistar, exterminar, esa es su principal actividad, más allá de que tengan agricultura, en fin, comercio con otros griegos. Esa es su actividad, la guerra. ¿Cómo puede ser un tipo de política de un pueblo guerrero que está acostumbrado? Vamos a pensar en el Estado de Israel hoy, siempre amenazado, o amenazando o amenazado. Ese es Atenas, ese es Esparta en el pasado. ¿Cómo es su estilo de hacer política? Pues confrontativo, de conquista. ¿Cómo es Atenas la amable? Vengo a venderte, vengo a que seas mi amigo y cliente. Pues colaborativa. Roma luego lo conjunta. Roma ofrece dos opciones. La Pax Romana, que es el cemento que une al Imperio Romano, se basa prácticamente en plata o plomo, prácticamente, en colaboras conmigo y te permito mantener tus instituciones, tu religión, tus costumbres, en lo que no se oponga a Roma. Claro, me vas a dar la mitad de tu producción agrícola, la mitad de tus jóvenes para mi ejército, pero, bueno, o te arraso. Esa era la Pax Romana. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos el ejemplo en el juicio a Jesucristo, en donde vemos cómo hay dos autoridades, como la autoridad hebrea, que los romanos todavía permiten, es la que presenta, digamos, como fiscalía. ¿Por qué? Porque solo la autoridad romana puede imponer la pena de muerte, por eso se lo llevan a Pilatos, y vemos así. Esa era la Pax Romana, y son los dos estilos. Volvamos pues al siglo XX y siglo XXI, a esta teoría de juegos. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues viene la Guerra Fría, en donde la Guerra Fría es todo lo que ustedes saben, es este desencuentro, esta confrontación entre dos visiones del mundo. ¿Qué mejor arena para compartir con ustedes la teoría de juegos? Dos visiones enfrentadas del mundo. ¿Cuál buena y cuál mala? Dos visiones, como en toda la política. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Lamentablemente, la que es buena para él resulta mala para mí, y la que es buena para mí resulta mala para él. Bueno, cuando no es así, o bien
cuando existe un enemigo común, viene una política colaborativa, como podemos ver el Frente Va por México o el llamado bloque de contención en el Senado, en donde partidos que alguna vez, bueno, yo fui representante de alguno y con los representantes del otro, bueno, ya saben ustedes cómo se pone, y ahora van en coalición, PRI, PAN, PRD, a veces MC, a veces no, a veces algunos partidos locales. Es el caso, y viene a cuento, con inmenso respeto, un comentario que hizo un secretario de Estado en los años 70 en los Estados Unidos, que dijo que la política hace a extraños, compañeros de cama, ¿verdad? Intereses que en algún momento fueron disímbolos. Vemos a veces como, bueno, qué tan frecuente es para todos nosotros ver como políticos que un día militaron en algún partido y que denostaron al otro partido, hoy son parte de él, son candidatos de ese partido. Bueno, naturaleza humana que tiene que ver con esto que platicamos. Entonces, ¿qué pasa en la Guerra Fría? Ocurre que hay dos potencias enfrentadas en muchas arenas. Una es la militar, en donde comentaba yo con ustedes que pues se visibiliza mucho esta teoría de juegos porque es un enfrentamiento entre decisores, pero vamos a nutrir un poquito más esta consideración sobre la teoría de juegos. Es pues un modelo, es una herramienta, pero una herramienta que nos permite hacer futuro, hacer futuros, porque para hacer un solo futuro tendríamos que ser videntes, y lo que intentamos hacer son escenarios, un escenario óptimo, algunos escenarios posibles y un escenario catastrófico. Bueno, antes de tomar una decisión, un tomador de decisiones racional tendría que hacer este ejercicio, plantearse los diversos escenarios. ¿Qué necesita para plantear un mejor escenario? Bueno, un elemento que pareciera sale de la economía, pero que vaya, que nos es esencial. Información. ¿Qué tipo de información? Bueno, si puedo saber qué va a ser mi contrincante, qué mejor. Pero si no, la información que haya desde la perspectiva económica en el mercado y desde la perspectiva militar y política, la información que haya posible. ¿Qué encontramos en medios? ¿Qué sabemos de mi contrincante, del otro partido? Información. Esa información en el plano económico pueden ser tipo de cambio, tasas de interés, previsiones del tipo de cambio, el barril de petróleo. Ese ejercicio, por ejemplo, se hace en el paquete económico. ¿Cuánto va a necesitar el Tribunal Electoral? Mandan su propuesta, los diputados y Hacienda le meten mano, no le meten mano, un poquito más, un poquito menos, y esa previsión se hace ahí. ¿Por qué? Porque el año entrante hay tantas elecciones y así, esa es la previsión. Bien, ese es un escenario. ¿Qué sería lo sano? Que hubiera un escenario de imprevistos, ¿verdad? Que lo hubiera, pero no lo va a haber o no lo hay. Ese sería crear estos escenarios. Para eso sirve la teoría de juegos. ¿Qué aplicación tiene para los especialistas jurisdiccionales de un tribunal, específicamente electoral? Muchísimo, muchísimo. Porque ayuda a comprender las razones que tuvieron los actores de estos casos y asuntos. ¿Cuál es la razón por la cual existe esta controversia? Porque la contienda, la competencia, se da desde los procesos internos en los partidos hasta las elecciones constitucionales, sean locales, sean federales. En todo ese trayecto se vienen dando controversias, intereses encontrados a lo largo de todo ese trayecto. ¿Y qué es un escrito de demanda? Es una primera narrativa que quiere, insisto, incidir en los decisores, ahora en el otro lado del juego. En un primer momento, un candidato se enfrenta a sus contendientes. Después se enfrenta a la autoridad electoral, ya en el plano de la impugnación. Y después ya llega al tribunal, en el caso federal, obviamente, con ustedes. Bueno, en todo eso, él fue, o ese decisor,
fue tomando, valga, decisiones estratégicas. Si pongo esto, espero esto. Si pongo esta jurisprudencia, espero que se aplique en mi favor. Eso, es un movimiento, está moviendo un peón. ¿Cuál va a ser el otro movimiento al frente? En este caso, ya del tribunal. Bueno, el primer movimiento será aceptar o no la demanda. Primero, se mueve un peón y después ya vendrá la etapa de alegatos, pruebas, en donde se mueven ya los alfiles, se mueven los caballos, la reina, el propio rey. Ya los argumentos, las pruebas son de peso, buscando una decisión por su parte. Para quienes no lo recuerden, porque no recuerdo que el doctor Hernández lo haya compartido, pero para quienes no lo recuerden, el dilema del prisionero, fundamentalmente, sin muchos detalles, trata de dos personas que son aprehendidas por un delito cualquiera. ¿Y qué es lo interesante de esto? La interacción y la toma de decisiones. Esta es una herramienta para la toma de decisiones. No es que quiera desalentar de ninguna manera su utilización, únicamente ser muy conscientes que en el plano político y por tanto electoral, las elecciones racionales son muchas menos que las elecciones racionales que se toman en el plano económico y por supuesto en el militar. Vamos a ver entonces. Este dilema del prisionero es que separan a estas dos personas que han cometido un delito, vamos a pensar un robo, se les encarcela, se les pone fecha de juicio y el Ministerio Público, el fiscal, habla por separado con cada uno de ellos y les hace una oferta. Uno, si cualquiera de los dos, se les hace la misma oferta a los dos, por favor. Si confiesa contra el otro, contra su socio, todos los cargos en su contra, serán retirados. Pero la confesión será usada para condenar a mi socio, a mi cómplice, a 20 años. Otra, si yo no confieso y mi socio sí confiesa, mi cómplice confiesa, a mí me van a condenar a 20 años y mi cómplice quedará libre. Si los dos confesamos, seremos condenados a 5 años de prisión, mi cómplice y yo. Y si nadie confiesa, 1 año de prisión. Este ejemplo sirve muy bien para ejemplificar cómo el destino de cada uno depende de las decisiones del otro. Individualmente, por cierto, pareciera que confesar sería la mejor opción, pero si ambos confiesan, tampoco es un buen resultado. Bueno, entonces es eso, que mi elección tiene un impacto en otra persona. Y depende, como ven ustedes, como vemos nosotros, pues de muchas decisiones personales. ¿Qué puede llevar, y este es el centro de nuestra conversación, cuáles son los factores que impulsan a uno de los prisioneros a tomar una decisión u otra? Confesar, no confesar, acusar a su cómplice. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos elementos? Su grado de cercanía, sus propios valores personales. Sí, pero si es absolutamente racional, aunque sea su hermano, y conoce estos escenarios, pues seguramente una elección racional, no lo olvidemos por favor, es maximizar ganancia o reducir pérdida. Una elección 100% racional sería quedarse callado. Una elección menos racional es esperar que el otro sea solidario. Y una elección aún menos racional es acusarlo. No por mala persona, sino esperando que el otro no haga lo mismo. Este es el dilema del prisionero. Vamos a regresar un poquito a nuestra historia. Sigue en pie el compromiso de compartir con ustedes. Mis láminas no las estoy compartiendo porque luego es difícil competir con el talento de diseño del doctor Hernández. Trae videos y trae imágenes y todo, y estas están aburridísimas, traen puro texto, ¿no? Pero el texto les va a servir a ustedes porque son resúmenes de buenos textos sobre el tema.
Bueno, habiendo hecho esta aclaración, pues yo regresaría entonces al punto 1944, un poquito más. La Guerra Fría vamos a pensar que comienza por ahí de 1950, 51, y que por algunas razones también derivadas de decisiones estratégicas por parte del presidente John Kennedy, Cuba ha decidido alinearse con la Unión Soviética. En primer momento, es indispensable allegarnos de esta materia prima de la que he comentado yo con ustedes, la información. ¿Qué información necesitamos? Bueno, les voy a comentar un poco el caso y ustedes, por favor, pues ya me dirán. Es el caso, pues, que Cuba intenta... viene la Revolución Cubana, derrocan al régimen del presidente Fulgencio Batista. Todos conocemos la historia en donde suben estos barbones, así se les llama, encabezados por Fidel Castro, su hermano y otros héroes, el propio Che Guevara, Camilo Cienfuegos, en fin, toman el poder. Primer elemento, derrocan a un régimen afín, amigo, aliado, socio de los Estados Unidos. Mucha inversión estadounidense en esa Cuba prerevolucionaria. Segunda, Estados Unidos reacciona, y aquí nos detenemos un momento. En todo juego, es decir, en todo proceso de decisión, porque lo lúdico, lo relativo al juego, es este proceso de decisión buscando un resultado. ¿Cuándo se convierte en un juego? Cuando buscamos un resultado referido a un tercero, a otra persona. Ahí se convierte en un juego. En este momento, los Estados Unidos, teniendo como contraparte a la Unión Soviética en la Guerra Fría y a la pequeña Cuba, toma una decisión, pudiendo tomar varias. Decirle a Cuba, bueno, ya quitaste a ese socio, ni modo, no será la primera vez que lo hace. Pero tú puedes ser mi nuevo socio, ven para acá, pequeña perla del Caribe. Podía tomar ese curso, podía tomar un segundo curso y dejar que las cosas siguieran, no hacerse enemigo de Cuba, tampoco hacerse su gran socio y amigo, pero optó por la tercera, por bloquearla, acosarla y expulsarla de los organismos internacionales, porque era la primera manifestación de socialismo en América Latina. Estaba ya candente la guerra de Corea, estaba por venir la guerra de Vietnam, los verdaderos enfrentamientos ideológicos, y pues en términos reales sí constituía, imagínense ustedes, misiles nucleares capaces de llegar, en el mejor de los casos, hasta con un empujoncito a la Florida, pero estos eran capaces de llegar pues prácticamente a todos los Estados Unidos. Un avión espía estadounidense pasa por encima de Cuba, toma unas fotografías. ¿Qué es eso? Parecen unos cilindros grandes. ¡Ay, jole! Son misiles. Bueno, es decir, primera decisión en este juego de ajedrez, o en este juego, primera decisión, aislar a Cuba, no hacernos sus amigos. Segunda decisión, ¿qué es eso? Bien, mientras ese jugador toma esas decisiones, los otros dos jugadores toman las propias, mueven sus fichas como en las damas chinas o el bagamon. Damas chinas porque son 3 jugadores. ¿Qué hace Cuba? Se abraza a la Unión Soviética. ¿Qué hace la Unión Soviética? Ve la oportunidad de tener una posición estratégica militar en las fronteras estadounidenses, como los Estados Unidos ya las tienen en las fronteras de entonces Europa del Este. Recordemos muy brevemente cómo esta Europa de la posguerra se divide claramente en 2 bandos, el bando, digamos, bajo la esfera de la Unión Soviética, que militarmente luego se conforma en un bloque llamado Pacto de Varsovia. Suena muy lejos, pero fue en los años 50 y 60. Por supuesto, ninguno de ustedes había nacido, ni mucho menos, pero en la historia humana es hace un ayer. Y por el lado occidental, pues una institución de la cual escuchamos todavía hoy día 27 de junio, que es la OTAN, esta organización militar del Tratado del Atlántico Norte. El mundo se divide así. El mundo se divide en una visión prosoviética o pro-china, o en una visión, digamos, procapitalista, por supuesto materializada en los Estados Unidos. Y
unos pocos países que dicen que no están alineados con nadie, como la India, México, tal, pero, y que sí se traduce, o sea, son amigos de los Estados Unidos, no se enemistan con la Unión Soviética. México es voz de defensa de Cuba en los organismos internacionales, y tenemos aquí un tercer jugador en las damas chinas. ¿Por qué México defiende a Cuba en los foros internacionales? Vamos a hacernos de esta materia prima que es la información. En esos años, los años finales de los 60, principios de los 70 en América Latina, recordemos, existen movimientos guerrilleros de izquierda en toda América Latina. El Che Guevara está en Bolivia, muere en Bolivia. El movimiento montonero y otros movimientos antiperonistas en Argentina, el movimiento mapuche en Chile, y en fin, que es el tiempo de las guerrillas de izquierda, y también dan como resultado a las dictaduras militares, que podemos considerar dictaduras de derecha. Aunque nadie acaba de entender bien qué es la derecha, pues como no son de izquierda, las pasamos a la derecha. Bueno, está bien. Es ese tiempo. ¿Por qué México mueve sus fichas a esta defensa de Cuba? ¿Por qué le sigue vendiendo petróleo mediante el Pacto de San José todavía vigente? ¿Por amor? ¿Por idealismo? Porque el movimiento revolucionario cubano, pues es el ideal de los jóvenes de los 60s. Todo joven que se respetara tenía su camiseta con el Che Guevara, su póster, ¿no? ¿Es políticamente correcto? Bueno, no, porque en México, como en el mundo, hay un horror a los movimientos de izquierda. México acaba de pasar el 68, todavía un segundo susto en el jueves de Corpus del 71. Es decir, ¿por qué lo hace? ¿Por qué defender a Cuba? Bien, ¿quién financia los movimientos guerrilleros y de izquierda en América Latina? La Unión Soviética por vía de Cuba. En México sí hubo guerrilla, pero marginal absolutamente. Marginal absolutamente. ¿Por qué? Porque los servicios de seguridad fueron eficientes, sí lo fueron. Pero porque Cuba, a cambio de este apoyo, negocia no apoyar a los movimientos en México. Es justo y está bien. Es un movimiento estratégico de México. ¿Y puede Estados Unidos quejarse? A ver, ¿no? ¿Va a querer guerrilla aquí en su frontera sur? De ninguna manera. Mientras, las damas chinas siguen jugándose. Cuba se abraza con Rusia. Rusia ve la posibilidad de una amenaza a los Estados Unidos en su frontera. ¿Qué ocurre? Ocurre que en algún momento los barcos estadounidenses van hacia la isla de Cuba con toda la intención de bloquear a la isla para evitar que lleguen las cabezas nucleares que vienen de la Unión Soviética. Eventualmente se van a encontrar los barcos rusos y los barcos estadounidenses, ¿no es verdad? Pues esto ocurre. Y entonces, y aquí, así como el dilema del prisionero es muy famoso para ejemplificar la teoría de juegos, hay otro, digamos, relato propio de la teoría de juegos que se llama Halcones y Palomas en Camelot. Así se llama, parece de niños, pero no, veremos, es que Camelot fue, bueno, primero Camelot es el lugar en donde vivía el rey Arturo con sus caballeros hace muchos años, pero no hablamos de ese. Hablamos del gabinete del presidente John Kennedy, que su procurador era su hermano, Edward, luego candidato también asesinado, y Robert McNamara, el secretario de Defensa, en fin, pero ese Camelot, ese gabinete, ese grupo de asesores a quienes el presidente escuchaba, se divide en dos bandos. Y aquí sumamos una nueva variable a este juego, a esta teoría de juegos, a estas damas chinas. Como en todo, y no me dirán ustedes que en la política no ocurre, hay palomas y halcones. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Yo creo que es evidente, pero no quiero faltarles al respeto. Las palomas, obviamente, son aquellos proclives a la política colaborativa, a tratar de tender puentes, de generar acuerdos, los monreales. Y también están los halcones, aquellos que quieren sacar la pistola y el sable a la primera, aquellos que no comprenden que el contrario es un contendiente y no un rival.
aquellos que desean extinguir al contrario, la política confrontativa. Pregunta al presidente Kennedy, ¿qué hacemos? Armas nucleares, atacar. Halcones, tengamos la puerta abierta, la línea roja, el teléfono hasta el último momento, señor presidente. No apriete usted ese botón rojo, no dé la orden de ir más adelante, esperemos una llamada. Pero me detengo en este momento. ¿Qué estamos esperando? Una reacción del otro lado. Estamos esperando el movimiento del otro lado. No tenemos información. ¿Qué información no tenemos? Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es su siguiente movimiento? De ahí el valor de los espías de a de veras, de que una industria se entere que la otra empresa va a sacar un producto nuevo, o que va a sacar el mismo producto pero un poquitito más barato, o que a esa Coca-Cola le van a poner sabor cereza, o que es Coca-Cola sin azúcar. Si sé lo que está pensando Pepsi, imagínense el valor de esa información. Imagínense que un general tiene los planes de su contraparte, del general de enfrente. Van a atacar por el este, van a atacar por el norte, a las 4 de la mañana. ¿Qué permite esto? Pues hacer una previsión y tomar una decisión en consecuencia. Este es la teoría de juegos aplicada a la realidad. Bien, se dan entonces este desencuentro de los barcos, ¿y qué dicen cada uno? ¿Qué está esperando los halcones? Es decir, los proclives a la guerra, a la línea dura. Y me permito hacer muy afectuosamente un paréntesis. ¿Identificamos halcones y palomas en el discurso? ¿En el gobierno? ¿En los partidos? Sí, yo creo que sí. Sí es posible identificar quiénes son proclives a la negociación y quiénes son la línea dura, ¿no? Coordinadores parlamentarios, por ejemplo, y ponía yo con mucho respeto a él el ejemplo del senador Monreal. El senador Monreal es absolutamente un buen negociador. Ojo, no tengo ningún interés, ni mucho menos. Solo que es el único, muchas veces, es el único puente con la oposición, porque la coordinación en San Lázaro, el diputado Mier y antes el diputado Delgado, son halcones, son línea dura, ¿no? Pero se requieren los dos. ¿Para qué? Para en este ajedrez ofrecer los dos. Sin embargo, generalmente en el interior de las organizaciones, vamos a pensar de los partidos políticos, del gabinete del presidente Kennedy, se van a imponer unos u otros. Aumente los impuestos, señor presidente. No, hombre, traemos un agujero aquí con el subsidio a la gasolina. Aumente los impuestos. Y habrá quien en Hacienda le diga, espérese, o en Gobernación, que le diga, espérese, señor presidente, el costo de un aumento en los impuestos le encargo en un año electoral, ¿no? Y vamos sumando información, es un año electoral, híjole, no, entonces no. Pero si solo hay 2 elecciones, bueno, pero es que ya estamos encarrilados en el proceso sucesorio. Ya el 23, ya sé que voy a decir una verdad de perogrullo, les ruego me la disculpen, pero ya el 23 es la antesala del 24. ¿Qué decisiones vamos a tomar en este ajedrez? ¿Qué intenta la oposición? Señalar fallos. Ya se ve que quien fue exitoso en apretar ese botón emocional de sus electores fue el presidente. Él es el exitoso en eso. La estrategia de sus contrapartes no puede ser la misma, nunca se la van a ganar. No hay una sola figura, una, que pueda hacer frente a ese discurso. Necesitan otra estrategia en donde muevan determinadas cosas. Si siguen tratando de señalar que son iguales, que son peores, que tal, que estamos mal, que la inflación, no funciona, ya se ve. Ojo, en un mundo de elecciones racionales, muy probablemente el elector no se inclinaría por estas opciones. En estudios que se han hecho, no es una opción mía y
y sí es alguien que me simpatizaba mucho, pero se hizo un estudio de cuáles eran las mejores propuestas y quién tenía mejor conocimiento de los candidatos presidenciales anteriores, el doctor Meade, Ricardo Anaya, el propio presidente. ¿Quién tenía? Pues el doctor Meade. Y ojo que mi simpatía no estaba ahí, pero el doctor Meade era quien en mediciones objetivas tenía el mejor paquete de soluciones reales de política pública. Ricardo estaba dedicado medio a defenderse, medio a señalar, aunque también hacía sus propuestas, y el presidente optó por la eficiencia. En un mundo de elecciones racionales, quizá el elector hubiera visto agua, economía, seguridad, tal. Pero ¿cómo fue esa elección? No me dejen mentir, por favor. Era ya un hartazgo, una inconformidad incontenible. ¿Había racionalidad? No había racionalidad. Claro, no digo que el voto hacia Morena haya sido irracional, pero sí digo que en su mayoría fue emocional, eso sí lo digo, que no es lo mismo, no fue un voto irracional, ¿no? El votante de Morena no es un votante impensante, no, solo prevaleció uno de los factores que nos ayudan a tomar decisiones. ¿Cuál? La emoción. Y entonces, también para no llevarme toda la tarde, yo feliz de platicar con ustedes, de verdad, pero, a ver, están ustedes en chamba, no sé si todavía hay resquicios de las últimas elecciones, seguramente sí, en fin. Bueno, solo quiero contarles algo más. Así como surgió esta teoría de juegos, que tiene mucho que ver con la teoría de la elección racional que hemos platicado, años más tarde, cuando ya los científicos sociales se dan cuenta que las elecciones económicas sí se toman desde una perspectiva racional, porque ese órgano que se llama cartera sí suele ser bastante más racional, aunque a veces sí dice uno, híjole, ¿por qué gasté en eso? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuánto me costó? En fin, y hacemos gastos irracionales. En lo general, el solo hecho de administrar nuestra economía tiene o tiende, más bien, a ser mucho más racional que otro tipo de elecciones. En los años 80 viene otro grupo de estudiosos, con esto lamentablemente para mí me voy a despedir, que le dan un vuelco a esto, pero que tiene que ver con esto a lo que ustedes se dedican también y mucho más. De aquellos que decían que el elector, al final un decisor, un participante en este juego, tomaba en cuenta únicamente efectos racionales, es decir, leía la plataforma, veía la oferta política, revisaba sus prioridades y en función de eso tomaba su decisión, llámese elección frente a la boleta, pero como eso es como cuando tenemos hambre. Hay gente bien disciplinada y no yo, pero cuando tenemos hambre, bueno, gente como yo, muy básica, se para donde le agarre el hambre, ¿no? ¿Y y en función de qué voy a decidir? Híjole, de tantas cosas. La cosa es que conmigo eso no es fácil porque yo soy dragón por antonomasia, pero quizás vea yo que esté limpio el lugar. Quizás que vendan lo que se me antojó, que no esté tan caro, quizás. Pero a lo mejor también quizás y solo quizás el propio lugar me ayuda en mi decisión. ¿Cómo? Vamos a pensar en lo simple. Cuando uno llega a un restaurante le ofrecen la carta, pero a veces le pegan un papelito que trae el menú del día o las recomendaciones del chef. Lo que quiero que te comas. Como cuando vamos a una librería, porque ya no hay tiendas de discos, caray, qué lamentable. Pero cuando vamos a una librería, ¿qué nos ponen al principio? Las novedades. Como cuando vamos al súper, ¿qué nos ponen hasta el final para que recorramos toda la tienda? El huevo, la leche, los lácteos, todo lo que de veras necesitamos está hasta el fondo. Antes tuvimos que recorrer toda la tienda pasando por la ropa, los juguetes, los insumos de cocina, las botanas ricas, todo lo que se nos antoja. Ya pasamos por ahí. Eso son técnicas encaminadas a la decisión del elector, del decisor, del jugador. Y estos científicos, el primero de los cuales se llama Ricardo Thaler, Thaler, escriben un libro que se llama Un pequeño empujoncito, en donde comienzan diciendo, esas teorías de la elección racional, discúlpenme, pero cada vez funcionan más.
El ser humano es cada vez más emocional, es cada vez más básico y es cada vez más fácil moverlo mediante la imagen, moverlo incluso mediante la música, como una película nos hace un ambiente, ¿no? De suspenso o de felicidad. Eso es mover nuestras emociones. No estoy hablando de hipnotismo, no estoy hablando de nada que no tenga que ver con técnicas científicas para mover estas emociones. Y vaya que los partidos políticos son los amos de la mercadotecnia emocional, en este sentido, mover las emociones. Yo creo que el tema en las últimas elecciones, el tema de la Casa Blanca, el tema de quizás tan reiterado, pues por supuesto, y se suma, se vuelve un caldo de cultivo, pues la situación de desigualdad, de pobreza, de marginalidad que vive la mayoría de la población, es un campo que es muy fácil mover. A las multitudes es muy fácil moverlas. A las multitudes no racionales. Las multitudes, las masas, se mueven por la emotividad. Y estos autores, Richard Thaler, también ganan un premio Nobel, por decir exactamente lo contrario que había dicho Nash antes. Pero Nash no se equivoca, como tampoco se equivocan estos. Simplemente tiene aplicaciones distintas. La teoría de juegos parte de decisiones racionales, funciona en entornos en donde ese tipo de decisiones pueden controlarse porque son racionales, es decir, son previsibles. No así las decisiones políticas. Las decisiones de elección política son muy poco racionales y atienden al incentivo del beneficio personal, aunque sea una expresión de rechazo. Espero haberme explicado. Y ya no quiero robarles más tiempo, el doctor fue muy puntual en que terminara yo al cuarto. Estoy a sus órdenes si tienen cualquier comentario o pregunta, y de no ser así, no saben qué gusto y qué privilegio ha sido que me permitan estar frente a ustedes, se los digo de veras, tengo una admiración inmensa, no me van a ver litigando allá, ya me retiré de eso, pero tengo una admiración inmensa de siempre, de cuando los veía, vaya, comer en su lugar, de que me consta haber visto a la gente de las ponencias 3 días sin salir del tribunal. Bueno, habiéndoles dicho eso, no podía irme sin expresarles eso, pues quedo a sus órdenes, espero haberles aportado algo de valor con mi conversación, y quedo a sus órdenes con el compromiso de compartirles algún material adicional, más técnico, menos coloquial, por vía del doctor Abelardo. Pues, si no hay preguntas o comentarios, yo les estoy muy agradecido, les deseo lo mejor hoy y siempre, mucho éxito, mucho ánimo. Por supuesto, Joel López, a tus órdenes. Gracias, licenciado, pues un placer conocerlo. Gracias, la verdad es Joel. muy grato escuchar tanta información y tantas experiencias. Y me parece que entonces teoría de juegos y teoría de las razones no siempre van de la mano con lo que en la realidad sucede. Y lo digo por la parte de las emociones. Y es muy importante también entonces concatenar el tema de lo que hace la función jurisdiccional para detectar este tipo de actividades o de tipo de roles que a veces lo que hace solamente es para eludir muy inteligente lo que establece la ley. Es decir, suelen también los actores que aplican la ley o que hacen uso de la ley, este juego como un arte. Y yo creo que también tiene mucho que ver porque la autoridad jurisdiccional pues tiene que identificar estos valores. Muchas gracias nuevamente y un abrazo. Licenciado, gracias a usted, gracias por su tiempo, su comentario, su paciencia. Y efectivamente, el litigio, yo creo que yo no he litigado en muchas ramas, he litigado electoral, administrativo, y se vuelve, son las ramas que podría hablar, pero sí creo que se vuelve un ajedrez, un juego de estrategias, un juego de mañas, un juego de laberintos, un juego de gambetas para quienes les gusta el fútbol, un juego
incluso del engaño, ¿no? Del doble espejo. Quiero que pienses esto, pongo la famosa cara de póker, ¿verdad? ¿Para qué pongo cara de póker? Para que no adivine mis emociones, para que no sepa si voy a ir hacia allá, voy a ir hacia acá. Mejor, esta es la cara de póker. Bueno, yo no tengo cara de póker, me sería muy difícil, pero se refiere a eso, se refiere a esta juego, estrategia, que si ustedes me lo permiten, va desde el coqueteo con una persona, hasta las negociaciones entre empresarios, hasta las negociaciones con un banco. Es este juego, esta gambeta, este burla, este drible, ¿no? Así como el beisbolista finge que la va a lanzar para arriba, pero la lanza para el otro lado, o finge que va a hacer esto y le hace una señal al catcher para que se confundan, y así como el que va a tirar el penal quiere engañar al portero que va para allá, en fin, ese tipo de cosas, eso es, y hacia dónde va a incidir en la decisión del contrario. Licenciado López, muchas gracias. Me suena raro decir licenciado López, ¿verdad? Pero sin duda estamos hermanados. Gracias, licenciado Quintín, muchas gracias. A sus órdenes, por favor. Muchas gracias, maestro Gilardo. No prendo la cámara porque ya van 2 veces que me saca la aplicación. No se apure, es un problema, es un Pero, problema. pues agradecerle muchísimo la clase, me parece muy interesante todo lo que nos comentó. Gracias por compartirlo y pues con esa vasta experiencia creo que nos quedamos un poco más pues satisfechos de conocer de parte de alguien que ha utilizado esta teoría de juegos para poder hipotetizar respecto a los diferentes escenarios, defendiendo diversas causas, el cómo se pueden utilizar. A veces, entre la parte técnica de la materia electoral, se pierde de vista los incentivos políticos que pueden haber tras cada una de las peticiones o las estrategias de parte de las y los actores políticos. Entonces, muy refrescante esta conferencia. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, Quintín, licenciado Dobarganes, muchas gracias, y muchas gracias a todos, de verdad. Todo lo mejor para ustedes, un privilegio y un gusto haber estado. Gracias, que tengan muy buena tarde, y si me permiten, que tengan muy buena vida. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.